¿Te sientes abrumado por la presión de ser perfecto en todo lo que haces? ¿Te consume la ansiedad de no cumplir con los estándares imposibles que tú mismo te impones? Si la respuesta es sí, no estás solo. Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy exploraremos cómo la antigua filosofía estoica puede liberarte del peso aplastante del perfeccionismo. Vivimos en una sociedad que idolatra la perfección, desde las imágenes perfectas en redes sociales hasta la necesidad de tener un desempeño impecable en el trabajo. Pero, ¿y si te dijera que la clave para una vida plena no está en la perfección, sino en la aceptación de nuestra propia imperfección? En la era digital, la presión por ser perfectos es omnipresente. Las redes sociales nos bombardean con imágenes cuidadosamente seleccionadas y editadas que crean una ilusión de vidas perfectas. Este entorno alimenta nuestras inseguridades y nos impulsa a perseguir estándares inalcanzables. La perfección se convierte en una meta que, en realidad, nadie puede alcanzar, pero que todos intentamos perseguir. Las consecuencias de esta búsqueda incesante de la perfección son graves. Este constante esfuerzo por alcanzar la perfección puede llevar a la procrastinación, el agotamiento y un sentimiento crónico de insuficiencia. Nos criticamos sin piedad por no ser lo suficientemente buenos, lo que afecta nuestra salud mental y emocional. La ansiedad y la depresión se convierten en compañeros constantes, y el miedo al fracaso nos paraliza. Pero, ¿por qué sentimos esta necesidad de ser perfectos? Parte de la respuesta radica en nuestra naturaleza humana de querer ser aceptados y valorados. Desde temprana edad, se nos enseña que los errores son malos y que debemos evitarlos a toda costa. Esto se agrava en la edad adulta, donde la competencia en el ámbito laboral y personal intensifica la presión por destacar y ser impecables en todo lo que hacemos. Para muchos, esta búsqueda de la perfección se manifiesta en diferentes aspectos de la vida. Puede ser el deseo de tener una casa impecable, de ser un padre perfecto, de tener el cuerpo perfecto o de tener una carrera profesional sin fallos. Sin embargo, esta búsqueda constante solo nos lleva a la frustración y al agotamiento, porque la perfección es, en última instancia, inalcanzable. Es importante recordar que ser humano implica ser imperfecto. Aceptar nuestras limitaciones y errores es un paso crucial para vivir una vida más equilibrada y feliz. Reconocer que la perfección no es real y que todos tenemos defectos nos libera del peso de tener que cumplir con estándares imposibles. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por la presión de ser perfecto? Comparte tu experiencia en los comentarios. Los estoicos, filósofos antiguos de Grecia y Roma, tenían una perspectiva radicalmente diferente. En lugar de buscar la perfección, aceptaban la imperfección humana y encontraban fortaleza y serenidad en ella. Para ellos, la verdadera excelencia no residía en ser perfecto, sino en hacer lo mejor posible dentro de nuestras limitaciones humanas. Esta mentalidad es extremadamente liberadora y relevante en nuestra era moderna. Marco Aurelio, uno de los emperadores más famosos y estoicos, nos recuerda que el universo está en constante cambio y que nuestras vidas son lo que nuestros pensamientos hacen de ellas. Esta mentalidad estoica nos invita a no dejar que el perfeccionismo nos gobierne, sino a aprender a prosperar a pesar de él. El énfasis está en cómo reaccionamos ante las circunstancias, no en las circunstancias mismas. Esta perspectiva nos empodera a tomar el control de nuestras vidas desde el interior, en lugar de intentar controlar lo incontrolable. La filosofía estoica promueve la idea de que debemos aceptar lo que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que está bajo nuestro control. Este enfoque nos ayuda a manejar mejor nuestras expectativas y a reducir el estrés y la ansiedad que provienen de intentar alcanzar la perfección. En lugar de luchar contra la corriente, los estoicos nos enseñan a fluir con ella, aceptando que algunas cosas simplemente están fuera de nuestro control. Una de las prácticas clave del estoicismo es la reflexión diaria. Los estoicos recomendaban tomarse un tiempo cada día para reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos. Esta práctica nos permite ser más conscientes de nuestras tendencias perfeccionistas y nos ayuda a reajustar nuestras expectativas y actitudes. Reflexionar sobre nuestras imperfecciones y errores nos da la oportunidad de aprender y crecer, en lugar de castigarnos por no ser perfectos. Además, los estoicos valoraban la virtud y la integridad por encima de la apariencia externa. Creían que el verdadero valor de una persona se encuentra en su carácter y en cómo vive su vida, no en una imagen superficial de perfección.
Esta perspectiva nos invita a enfocarnos en ser buenas personas y en vivir de acuerdo con nuestros valores, en lugar de tratar de impresionar a los demás con una fachada impecable. ¿Has oído hablar de la filosofía estoica antes? ¿Qué piensas de la idea de aceptar la imperfección como parte de la vida? Marco Aurelio enseñó que la mente tiene un poder enorme sobre nuestras circunstancias. No son los eventos externos los que nos determinan, sino nuestra actitud hacia ellos. Este principio es crucial para liberarse del perfeccionismo. Marco Aurelio creía firmemente que nuestra percepción y pensamiento sobre los eventos son lo que realmente importa. Si podemos cambiar nuestra manera de pensar, podemos cambiar nuestra vida. Cuando aceptamos que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos, empezamos a reducir el peso del perfeccionismo. En lugar de obsesionarnos con ser perfectos, podemos enfocarnos en nuestra respuesta y actitud ante los desafíos. Esta aceptación no significa resignación, más bien, es una forma de empoderamiento. Nos da la libertad de elegir nuestra reacción y actitud, independientemente de las circunstancias externas. Marco Aurelio también hablaba de la importancia de la práctica diaria de la gratitud y la humildad. Al reconocer y apreciar las pequeñas cosas en nuestra vida diaria, podemos desviar nuestra atención de la necesidad de ser perfectos y centrarnos en lo que realmente importa. La gratitud nos ayuda a ver nuestras imperfecciones desde una perspectiva más positiva, aceptándolas como parte natural de la vida. El enfoque de Marco Aurelio también incluía la idea de vivir en el presente. El perfeccionismo a menudo nos arrastra hacia el pasado, revisando nuestros errores, o hacia el futuro, preocupándonos por lo que podría salir mal. Al centrarnos en el presente, podemos reducir la ansiedad y el estrés asociados con la necesidad de ser perfectos. Este enfoque nos permite disfrutar más de la vida y de las experiencias tal como son, en lugar de desear que sean de una manera específica. Otro aspecto importante de las enseñanzas de Marco Aurelio es la idea de la impermanencia. Todo en la vida está en constante cambio, y nada es permanente. Esta comprensión puede liberarnos de la necesidad de aferrarnos a una imagen de perfección y nos permite aceptar que la vida es un flujo continuo de experiencias, tanto buenas como malas. Aceptar esta impermanencia nos da la libertad de vivir más plenamente y con menos miedo al fracaso. ¿Cómo crees que tu vida cambiaría si pudieras aceptar mejor las circunstancias en lugar de luchar contra ellas? Los estoicos ven la imperfección no como una debilidad, sino como una oportunidad para el crecimiento y la automejora. La autocompasión es un aspecto fundamental de esta filosofía. En lugar de castigarnos por nuestros errores, los estoicos nos animan a verlos como oportunidades para aprender y crecer. Esta perspectiva transforma nuestros fracasos y errores en valiosas lecciones que nos ayudan a mejorar y avanzar. Aceptar nuestras limitaciones nos permite liberarnos de la autocrítica destructiva y nos da la posibilidad de desarrollarnos de una manera más saludable y productiva. Al reconocer y aceptar nuestras imperfecciones, podemos abordar nuestros desafíos con una mentalidad más abierta y constructiva. En lugar de ver los errores como fracasos, los vemos como parte integral del proceso de aprendizaje y crecimiento. La autocompasión implica tratarse a uno mismo con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo cercano. Esto significa reconocer que todos cometemos errores y que está bien ser imperfecto. La autocompasión nos permite ser más resilientes y recuperar nuestra confianza después de un error o fracaso. Nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada y a no dejarnos llevar por la autocrítica negativa. Además, los estoicos enseñan que la imperfección es una parte natural de la condición humana. Todos tenemos áreas en las que no somos perfectos, y esto es lo que nos hace únicos y humanos. En lugar de tratar de eliminar nuestras imperfecciones, deberíamos aprender a aceptarlas y trabajar con ellas. Esta aceptación nos permite ser más auténticos y vivir una vida más plena y satisfactoria. La autocompasión también nos ayuda a desarrollar una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver nuestras habilidades y características como fijas, las vemos como maleables y capaces de mejorar con esfuerzo y dedicación. Esta mentalidad nos permite abordar los desafíos con más confianza y motivación, sabiendo que podemos mejorar y crecer con el tiempo. Finalmente, ver la imperfección como una oportunidad nos permite enfocarnos en el proceso de mejora continua en lugar de en el resultado final. Nos permite disfrutar más del camino y celebrar nuestros pequeños logros en lugar de desanimarnos por no haber alcanzado la perfección.
Esta perspectiva nos da una mayor satisfacción y motivación para seguir adelante. ¿Qué oportunidades de crecimiento podrías encontrar en tus imperfecciones? Séneca, otro gran estoico, decía que el progreso comienza cuando nos hacemos amigos de nosotros mismos. La autocompasión y la autoaceptación son esenciales para encontrar paz y satisfacción. Al aceptar nuestras imperfecciones y tratarnos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un amigo, reducimos nuestro sufrimiento y aumentamos nuestra capacidad de disfrutar la vida. La autocompasión implica reconocer que todos cometemos errores y que esto es parte de la experiencia humana. En lugar de castigarnos por nuestras fallas, podemos aprender a verlas como oportunidades para crecer y mejorar. Esto nos permite abordar nuestros desafíos con una mentalidad más positiva y constructiva. Además, la autoaceptación nos libera de la necesidad de compararnos constantemente con los demás. Cada persona tiene su propio camino y sus propias luchas, y compararnos con los demás solo nos lleva a la insatisfacción y a la frustración. Al aceptarnos tal como somos, podemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento y desarrollo, sin sentirnos presionados por estándares externos. La autoaceptación también nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia. Cuando aceptamos nuestras imperfecciones, estamos mejor preparados para enfrentar los desafíos y recuperarnos de los fracasos. La resiliencia nos permite mantener una perspectiva equilibrada y seguir adelante a pesar de las dificultades. La autocompasión y la autoaceptación no significan que debamos conformarnos con nuestras imperfecciones. En cambio, nos permiten abordar nuestras debilidades de una manera más saludable y productiva. En lugar de ignorar o negar nuestras fallas, podemos enfrentarlas con valentía y trabajar para mejorarlas. Esto nos lleva a un crecimiento y desarrollo personal más auténtico y sostenido. Finalmente, la autoaceptación nos permite vivir de manera más auténtica. Cuando aceptamos nuestras imperfecciones, podemos ser nosotros mismos sin miedo al juicio o la crítica. Esto nos permite construir relaciones más genuinas y significativas, y vivir una vida más plena y satisfactoria. ¿Cómo puedes empezar a tratarte a ti mismo con más compasión y amabilidad? Epicteto, un esclavo convertido en filósofo estoico, nos enseñó la importancia de concentrarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones y pensamientos. No podemos controlar las opiniones de los demás o los resultados de nuestros esfuerzos, pero sí podemos controlar nuestra dedicación y nuestra actitud. Esta perspectiva nos libera del miedo paralizante al fracaso y nos permite enfocarnos en nuestro crecimiento personal y profesional. La clave para aplicar esta enseñanza es entender la diferencia entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Los estoicos nos animan a aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar y a poner todo nuestro esfuerzo en lo que sí podemos influir. Esta distinción nos ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, permitiéndonos vivir de manera más tranquila y enfocada. Concentrarnos en lo que podemos controlar nos permite adoptar una mentalidad de responsabilidad personal. En lugar de culpar a factores externos por nuestros problemas, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Esta actitud nos empodera y nos permite tomar el control de nuestras vidas de una manera más efectiva y significativa. Además, esta perspectiva nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia. Al enfocarnos en lo que podemos controlar, estamos mejor preparados para enfrentar los desafíos y recuperarnos de los contratiempos. La resiliencia nos permite mantener una perspectiva equilibrada y seguir adelante a pesar de las dificultades. Otra aplicación importante de esta enseñanza es en la gestión de nuestras expectativas. A menudo, el perfeccionismo surge de expectativas poco realistas y de la necesidad de controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Al aceptar que no podemos controlar todo, podemos ajustar nuestras expectativas y reducir la presión que nos ponemos a nosotros mismos. Esto nos permite vivir de manera más relajada y disfrutar más del presente. Finalmente, esta enseñanza nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores. Cuando nos enfocamos en lo que podemos controlar, podemos asegurarnos de que nuestras acciones y decisiones estén alineadas con nuestros valores y principios. Esto nos da un sentido de propósito y significado, y nos ayuda a vivir de manera más auténtica y satisfactoria. ¿Cuáles son algunas cosas que puedes controlar en tu vida para reducir el estrés y la ansiedad? El estoicismo nos enseña a valorar el proceso, no solo el resultado final. Marco Aurelio nos recuerda que debemos hacer cada acto como si fuera el último de nuestras vidas,
lo que significa poner todo nuestro empeño y atención en el presente. Esta mentalidad nos ayuda a disfrutar más del camino y a reducir nuestra obsesión por los resultados perfectos. Cuando nos enfocamos en el proceso, podemos aprender a apreciar cada paso del camino y a encontrar significado en nuestras acciones diarias. Esta perspectiva nos permite disfrutar más de la vida y reducir el estrés y la ansiedad asociados con la necesidad de alcanzar resultados perfectos. Además, valorar el proceso nos ayuda a desarrollar una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver nuestras habilidades y características como fijas, las vemos como maleables y capaces de mejorar con esfuerzo y dedicación. Esta mentalidad nos permite abordar los desafíos con más confianza y motivación, sabiendo que podemos mejorar y crecer con el tiempo. El enfoque en el proceso también nos permite ser más resilientes. Al valorar el esfuerzo y la dedicación que ponemos en nuestras acciones, estamos mejor preparados para enfrentar los desafíos y recuperarnos de los contratiempos. La resiliencia nos permite mantener una perspectiva equilibrada y seguir adelante a pesar de las dificultades. Valorar el proceso también nos permite establecer metas más realistas y alcanzables. En lugar de fijarnos en resultados inalcanzables, podemos centrarnos en el progreso y el crecimiento continuo. Esto nos da una mayor satisfacción y motivación para seguir adelante. Finalmente, valorar el proceso nos permite vivir de manera más auténtica. Cuando nos enfocamos en el proceso, podemos ser nosotros mismos sin miedo al juicio o la crítica. Esto nos permite construir relaciones más genuinas y significativas, y vivir una vida más plena y satisfactoria. ¿Puedes recordar un momento en el que disfrutaste más del proceso que del resultado final? Cuéntanos en los comentarios. El estoicismo no descarta la automejora, sino que promueve una versión de ella que se enfoca en el crecimiento incremental. Séneca decía que la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. Esta perspectiva nos ayuda a establecer metas realistas y centradas en el proceso, lo que nos permite avanzar de manera constante sin caer en la trampa del perfeccionismo. La clave para la mejora continua es establecer metas pequeñas y alcanzables que nos permitan avanzar gradualmente hacia nuestros objetivos. En lugar de fijarnos en resultados inalcanzables, podemos centrarnos en el progreso y el crecimiento continuo. Esto nos da una mayor satisfacción y motivación para seguir adelante. Además, la mejora continua nos permite desarrollar una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver nuestras habilidades y características como fijas, las vemos como maleables y capaces de mejorar con esfuerzo y dedicación. Esta mentalidad nos permite abordar los desafíos con más confianza y motivación, sabiendo que podemos mejorar y crecer con el tiempo. La mejora continua también nos ayuda a ser más resilientes. Al centrarnos en el progreso y el crecimiento, estamos mejor preparados para enfrentar los desafíos y recuperarnos de los contratiempos. La resiliencia nos permite mantener una perspectiva equilibrada y seguir adelante a pesar de las dificultades. Otro aspecto importante de la mejora continua es la autocompasión. Al aceptar nuestras imperfecciones y tratarnos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un amigo cercano, podemos reducir nuestro sufrimiento y aumentar nuestra capacidad de disfrutar la vida. La autocompasión nos permite ser más resilientes y recuperar nuestra confianza después de un error o fracaso. Finalmente, la mejora continua nos permite vivir de manera más auténtica. Cuando nos enfocamos en el progreso y el crecimiento, podemos ser nosotros mismos sin miedo al juicio o la crítica. Esto nos permite construir relaciones más genuinas y significativas, y vivir una vida más plena y satisfactoria. ¿Cuál es una pequeña meta que puedes establecer hoy para comenzar tu camino hacia la mejora continua? La autorreflexión y el aprendizaje continuo son esenciales para superar el perfeccionismo. Sócrates dijo que una vida no examinada no vale la pena ser vivida, destacando la importancia de la reflexión regular. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos nos permite identificar y corregir nuestras tendencias perfeccionistas, promoviendo un crecimiento más saludable y equilibrado. La reflexión regular nos ayuda a ser más conscientes de nuestras tendencias perfeccionistas y a ajustar nuestras expectativas y actitudes. Al reflexionar sobre nuestras imperfecciones y errores, podemos aprender y crecer, en lugar de castigarnos por no ser perfectos. Esto nos permite abordar nuestros desafíos con una mentalidad más positiva y constructiva. Además, la autorreflexión nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia.
Al reflexionar sobre nuestras experiencias y aprender de ellas, estamos mejor preparados para enfrentar los desafíos y recuperarnos de los contratiempos. La resiliencia nos permite mantener una perspectiva equilibrada y seguir adelante a pesar de las dificultades. Otro aspecto importante de la autorreflexión es la autocompasión. Al reflexionar sobre nuestras imperfecciones y tratarnos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un amigo cercano, podemos reducir nuestro sufrimiento y aumentar nuestra capacidad de disfrutar la vida. La autocompasión nos permite ser más resilientes y recuperar nuestra confianza después de un error o fracaso. Finalmente, la autorreflexión nos permite vivir de manera más auténtica. Cuando reflexionamos sobre nuestras experiencias y aprendemos de ellas, podemos ser nosotros mismos sin miedo al juicio o la crítica. Esto nos permite construir relaciones más genuinas y significativas, y vivir una vida más plena y satisfactoria. La reflexión sola no es suficiente, también debemos comprometernos con el aprendizaje continuo. Al mantenernos abiertos a nuevas perspectivas y conocimientos, podemos seguir creciendo y evolucionando. Los estoicos enfatizaban la importancia de la educación continua y la expansión de nuestra sabiduría. Esto nos permite abordar los desafíos de la vida con una mente abierta y una actitud de aprendizaje. ¿Tienes alguna práctica de reflexión diaria o semanal? ¿Cómo te ha ayudado? Para terminar, quiero agradecerte por acompañarnos en este viaje hacia la liberación del perfeccionismo a través de la filosofía estoica. Al aplicar estos principios, no solo mejoramos nuestra salud mental y emocional, sino que también liberamos nuestro verdadero potencial. La autocompasión, la autoaceptación y el enfoque en el proceso sobre el resultado son herramientas poderosas que nos permiten vivir una vida más plena y auténtica. Si te ha gustado este video y deseas seguir aprendiendo sobre cómo vivir una vida más plena y auténtica, no olvides suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, recibirás notificaciones sobre nuevos contenidos que te ayudarán en tu camino de automejora y aceptación. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Deja un comentario abajo contándonos tu experiencia con el perfeccionismo y cómo piensas aplicar los principios estoicos en tu vida. Nos encantaría escuchar tus historias y aprendizajes. Gracias por vernos y hasta la próxima.